Hola, mi estimado doctor, buenas tardes. Hola, doctor, dame 2 minuticos, por 2 minuticos. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo va la causa, hermano? ¿Bien o no? Hola, doctor, bien, gracias por su espacio. No, hermano, con mucho gusto. Los dos no habíamos tenido sesión, ¿cierto? No, doctor, nosotros somos Retos y Progresos de la JEP Sí. en cuestión de violencia basada en género. Ese es nuestro trabajo, habíamos quedado, estábamos pendientes del link, sin embargo ya se lo mandé a mis compañeros, están pendientes de conectarse también. Listo. ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Lo puedes compartir, por favor? Claro, doctor. Retos y Progresos, te lo voy a copiar en el chat de Zoom, ¿está bien? Pero no tienes para compartir, para ir corrigiendo y leyendo. Ah, claro, sí. Es Bien. que es la idea. Listo. Listo, doctor. Muestra de trabajo, investigación, retos y progresos en la política de la AGES sobre violencia sexual. Retos y progresos. Espérate, lo organizamos. Trabajos de investigación, retos y progresos. Políticas de la AGES sobre la violencia. Entonces, sería políticas de la AGES sobre la violencia sexual. No más. Lo otro lo es. ¿Listo? Políticas de la AGES sobre la violencia sexual. Suprime lo demás. Ok, sí, ok, doctor. En un principio, pues nosotros sí queremos como evaluar esos retos que ha tenido la JEP y qué progreso ha tenido específicamente en esta cuestión de violencia sexual. Entonces, no importa, igual borramos esos retos y No, progresos. como va en el contenido, doctor, no hay problema. ¿Listo? Ahí no hay lío. Listo, doctor, sí, señor. Lo que esos dos términos, pues, los metemos en el desarrollo del proyecto. Bueno, Perfecto. ¿quiénes son los integrantes? Discúlpeme, doc. Ya. Discúlpame a mí. ¿Quiénes son los integrantes? No, no. José Ismael Ortega y Nader Antonio Luján, somos cursantes Pero de octavo. suprime, suprime lo que hay en amarillo. Ah, bueno, listo, sí, Y señor, de una, perfecto. eso queda el título así como lo tengo. Exactamente. Entonces aquí estamos los integrantes. Jaramillo, ¿cómo es tu nombre? Diego, ¿no? José Diego Ignacio Jaramillo Ortega Bonilla, sí, Araque señor. y Nader Antonio Luján Camacho. Perfecto. Sigue. A ver qué han avanzado. Ah, espera que como borré acá, que se me... Entonces hacemos una introducción. Entonces, leamos la introducción, por favor. Listo, doctor. La violencia sexual ha sido un elemento que se ha repetido a lo largo de los conflictos internos
que se han presentado a lo largo de la historia, siendo una de las grandes problemáticas que la población civil, especialmente vulnerable a esta, enfrenta. Esta es definida por el Comité Internacional de la Cruz Roja como actos de naturaleza sexual impuestos por la fuerza o mediante coerción como la causada por el temor a la violencia, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra cualquier víctima. A pesar de que cualquier persona, independiente de su sexo, inclinación sexual, estrato socioeconómico, etcétera, puede ser una víctima potencial de estas violencias. Las víctimas son predominantemente mujeres, niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGTBI+, sujetos históricamente vulnerables a la violencia. En cualquier de sus acepciones, perdón. Si bien estas poblaciones se enfrentan cotidianamente a violencias de corte patriarcal, estas se exacerban en contextos bélicos que afirman y legitiman los ciclos de violencia que se repiten en su cotidianidad. Debido a esto, se han creado diversos mecanismos para proteger a la comunidad civil en peligro, específicamente en contextos de conflicto bélico. Así, se ha creado la figura de persona protegida dentro del derecho internacional humanitario, el cual se encarga de crear legislaciones en aras de proteger a la población civil en condiciones de particular vulnerabilidad. Esta figura se encarga de identificar las poblaciones particularmente vulnerables en los diversos territorios, velando por su seguridad, a la vez que obliga a los distintos actores armados a respetarlos y a los gobiernos a presentar ayuda asertiva. Los lineamientos propuestos por el derecho internacional humanitario deben ser ratificados por los países, entre los que se encuentra Colombia, llevando a ligar estos con las políticas internas de cada país. En un escenario de fin de conflicto, como es el caso colombiano, estas políticas internas deben tener una disposición diferente, puesto que se intenta crear una idea de justicia de restauración y reparación, razón por la cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, encargada de mediar en estos procesos, a la vez que asegurar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas. Si bien las organizaciones de la JEP funcionan a través de macrocasos, hay que conocer que la violencia sexual es transversal a estos, es decir, es un fenómeno que ocurre independientemente de la locación geográfica o de los actores armados involucrados, ya sea a través de violencia o agresión física, como casos de acoso a la ciudadanía. La violencia sexual se esgrime como un elemento de control de la ciudadanía y de poderío, la cual se ejerce sobre el cuerpo de las personas, normalmente sobre el cuerpo de la mujer. Es por esta razón que se hace necesaria una política con enfoque de género que entiende cómo la violencia se ha ejercido sobre los diversos grupos sociales afectados, es decir, a las personas protegidas. Para lograr esto es importante analizar la historia del conflicto desde la perspectiva de género, reconociendo el impacto que estas violencias han tenido sobre la población y el tejido social, de tal manera que sea posible reconocer diferencias en la sociedad y generar procesos de restauración apropiados. Descripción del problema. Ya lo La violencia anterior sexual. la introducción está bien, Dime. que la introducción está Perfecto, doctor. bien habladita. Sigue. Listo. Descripción del problema. La violencia sexual en el conflicto no puede entenderse necesariamente como una repercusión de las dinámicas que ésta presenta. Por el contrario, es la continuación de unos procesos que se vienen presentando desde la cotidianidad y que a través de los años se han ido normalizando. Luego del Bogotazo y de la creación de las guerrillas en distintos lugares del país, se genera una reacción paramilitar que conlleva un conflicto de daños por la disputa de los territorios y de las cadenas de creación, producción y exportación de estas estupefacientes, sustento principal de estas guerrillas. Estas dinámicas han de transformar los territorios en donde estos grupos armados se hallan presentes, a la vez que obligan a los habitantes de estos espacios a cambiar su forma de vida, amoldándose a las exigencias de estos grupos. En estos espacios es donde se ha llevado a cabo la violencia sexual como una forma de dominio del territorio, a la vez que de la población, gracias a enfocar esa violencia sobre las mujeres constructoras del tejido social. La violencia sobre la mujer no puede ser entendida únicamente desde lo físico o lo sexual. De todas las mujeres que reportaron violencia sexual sobre el conflicto, 61% hacen parte del régimen de salud subsidiario, lo que conlleva situaciones económicas complejas que las obligan a estar supeditadas a alguien más, en ocasiones incluso por aquellos que ejercieron violencia sobre ellas.
Por otro lado, el acceso a la justicia para ellas ha sido otro gran inconveniente, dado que en ocasiones se observan juicios de valor sobre el caso basados en la conducta sexual previa de la mujer o un falso consentimiento que llevan a la revictimización y a alejar a las mujeres de la justicia. Estas dinámicas nacen de roles de géneros que se han normalizado y enaltecido de la cultura colombiana, lo que lleva a vulnerar los derechos de las mujeres. Lo anterior tiene una mayor repercusión si se denota que para el 2009 las mujeres presentaban el 50% de la población y por debajo del umbral de la pobreza se encontraban el 54%. A su vez, un índice de embarazos no deseados del 50% y ser el 43% de la población laboral activa. Normalmente, en empleos mal pagos o con malas condiciones, sumado a la dificultad de conseguir propiedades y educación, hablan de situaciones a las que se ven enfrentadas en su cotidianidad y que agravan el problema de la violencia sexual, gracias a la falta de independencia que caracteriza su vida. Reconocer el impacto que ha tenido el conflicto armado contra la población femenina y LGTBI implica entender desde una perspectiva de género, no solo enfocada históricamente, sino desde las repercusiones que esta ha tenido sobre la sociedad colombiana, puesto que ha afectado a un porcentaje considerable de la población en aras de lugares. La JEP ha creado estrategias específicas que nacen de esta perspectiva con un compromiso importante hacia las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado interno. Sin embargo, estas políticas en la mayoría de los casos no han logrado ser del todo pertinentes en el tratamiento de las víctimas, puesto que aún hoy estos casos se han invisibilizado por parte de la sociedad, incluso de parte de las comunidades afectadas por esta, debido al tabú que aún existe respecto a las violencias sexuales. Todo esto ratifica lo complejo de la situación, puesto que ya no solo se trata de la justicia estatal, sino de una postura política y ética de parte de la sociedad. Esa es la descripción del problema. Perfecto. Perfecto, listo. Formulación del problema. Reconociendo la complejidad de que este tema plantea, a la vez que el tratamiento internacional que se ha dado al respecto, sumado a las políticas estatales propias del territorio colombiano, se han llegado a unas políticas propias de la JEP en el tratamiento de la justicia y la reparación que esta conlleva. A pesar de esto, no siempre las medidas han sido apropiadas para la situación en particular. Entonces, ¿cuán pertinentes han sido las medidas adoptadas por la JEP para disminuir los casos de violencias basadas en género sobre las personas protegidas por el derecho internacional humanitario dentro del marco del conflicto armado colombiano? Pregunta, problema como tal que formulamos. ¿Cómo? Repítela. ¿Cuán pertinentes han sido las medidas adoptadas por la JEP para disminuir los casos de violencias basadas en género sobre las personas protegidas por el derecho internacional humanitario dentro del marco del conflicto armado colombiano? No, espere, no, nos toca cambiarla, porque pertinencia y vos sabes pues, cuál es yo les voy a mandar un videíto que un magistrado de la JEP me dictó para los chicos de derecho sobre cómo quedó estructurado las funciones de la JEP y toda esta cosa. Pero la pregunta no, o sea, la JEP no, ustedes han leído si la JEP tiene políticas para disminuir casos de violencia basados en género. No, como te explicamos, pues la JEP maneja... No tiene las políticas. No tiene, no señor. Entonces, Maneja son macrocasos, pero esta violencia sexual sí va ligada a esos macrocasos. Sí, sí, pero no tiene medidas, o sea, no ha proyectado tomar medidas. Vos sabes que es la verdad, reparación y no repetición, ¿sí? O sea, yo tengo una especialización sobre justicia transicional. Entonces, más o menos estoy bien empapado de eso. Entonces, ahí nos tocaría cambiar la pregunta. Porque la pregunta problema tiene que ir correlacionada con el título. Y si miramos el título, no tiene nada que ver aquí con eso, ¿sí? No, pero inicialmente lo que habíamos dicho... no, pero o sea, tiene que llegar y quedar enchufada la pregunta problema con el título. Y esto que están ustedes planteando no tiene nada que ver con eso, ¿sí me entendés?
Listo, doctor, perfecto. Sí, señor, entonces Entonces replantearemos esa. sería mm, por ejemplo, es algo que pues debemos arreglar, ¿no? ¿Cuáles han sido las normas aplicadas por la JEP? ¿Cuáles han sido las normas aplicadas, las normas legales aplicadas por la JEP para la violencia sexual desarrollada por los integrantes del conflicto armado? ¿Cuáles han sido las normas legales aplicadas por la JEP para la violencia sexual de los grupos armados, por ejemplo? Ok, ok. Los grupos armados. Listo. Sin embargo, nosotros pues nos reunimos con los compañeros y la ajustamos bien. Eso, y me la dicen y yo pues, pero así, pero lo de arriba sí, nada que ver, porque tiene que estar Listo, doctor. correlacionado siempre, ¿listo? Listo, sí, Siempre tiene que señor. Voy estar a dejarla así. correlacionado el título y la pregunta problema. Listo, perfecto. Voy a dejarlo así para cuando nos reunamos con los compañeros, entonces planteamos eso. Entonces, la justificación. Listo, sigue. Las violencias sexuales o las violencias basadas en género tienen su génesis en roles de género que se han perpetuado durante siglos, las cuales ubican a la mujer en lugares específicos de una comunidad, a la vez que le dan unas funciones sociales únicas. A su vez, estos roles Otra han vez, es que legitimizado. ahí está repitiendo a su vez, dice, una Sí, señor. comunidad a la vez que dan funciones sociales únicas. A su vez, entonces toca cambiar ese pedacito. Entonces Entonces, también. suprime a su vez y déjala Listo. estos roles, Listo. eso, estos roles han, Estos roles han legitimado la violencia sobre la comunidad LGTBI, lo que ha llevado a normalizar e incluso legitimar las violencias sobre esta comunidad. Estos roles no otra han vez, sido ajenos a los... estos roles no puede ser. Entonces déjalo, estos, Sí, quita roles, estos no han sido, estos no han sido ajenos a los actores armados, por lo que sustentan sus violencias en la idea de que el y estatus de aquí estos grupos arriba es, específicos es perdón, menor. aquí dice incluso legitimar la violencia, no violencias, suprime la S ahí. Eso, muy bien. Ahora sigue, por favor. Estos no han sido ajenos a los actores armados, por lo que sustentan sus violencias en la idea de que el estatus de estos grupos específicos es menor, Sustentan su violencia. ya que la diferencia o la Doctor, identidad distinta se hacen suprime, punibles. no, se apagó mi micrófono, no. Estos han llevado en especial arriba, ¿dónde está? Ah, aquí, por lo que sustentan su violencia, no sus violencias, Se le he cortado. por lo que sustentan su violencia en la idea, no sus violencias, sino su violencia. ¿Sí me Doctor, se escuchas? le corta la llamada. ¿Me repite, por favor? Entonces, ¿ahí me Más o escuchas? menos. Ahí, ahí. Ya mejor, sí, señor. Entonces, donde dice, por lo Sí, que sustentan su violencia, no sus violencias. espérame. Por lo que sustentan su violencia, no sus violencias. Ahí donde tenés ser subrayado, Listo, ahí doctor, adelante. espérame que no. Ahí hacia adelante. En el siguiente renglón, Por lo que sustentan su violencia. su violencia, sí, exacto. En la idea de que el estatus de estos grupos específicos es menor, ya que la diferencia o la identidad distinta se Listo. hace, En la se idea hacen con sigue. Listo. En la idea de que el estatus de sus grupos específicos es menor, ya que la diferencia o la identidad distinta se hacen punibles. Esto ha llevado, en especial a los miembros de la comunidad LGTBI, a cambiar sus comportamientos con la intención de amoldarse a una supuesta normalidad y así evitar escenarios contraproducentes.
El enfoque de género se esboza así como una importante herramienta, puesto que al ser transversal atraviesa todos los macrocasos propuestos a la vez que da luz sobre la génesis de las violencias en el conflicto, eliminando los Otra prejuicios. vez, que da luz sobre la génesis de la violencia en el conflicto, Ok, no de las violencias, listo. De la violencia en el conflicto, de la violencia. Es eliminando los prejuicios que se puedan tener sobre los roles impuestos por la sociedad. Es una herramienta de transformación. Sin embargo, esto implica un conocimiento de fondo de este enfoque por parte de todos los actores relacionados con los procesos de justicia, evitando que estos roles entorpezcan el debido proceso al cual tienen derecho las víctimas, algo que aún está lejos de completarse. Por otro lado, reconocer que parte de los victimarios también han sido víctimas ayuda a complejizar aún más el tema. Esto debido a que el fenómeno de la violencia no suele tener un inicio definido, es más, un ciclo de violencia que se repite durante generaciones, razón por la cual es imposible definir las víctimas exactas de la violencia y la forma en que ésta los ha afectado específicamente. La Corporación Rosa Blanca está formada por mujeres víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de las FARC, quienes exigen que su caso no sea juzgado por la JEP, sino por la justicia ordinaria, debido a la gravedad del caso. Esto va en contravía de los lineamientos iniciales de la JEP y genera conflictos, puesto que estatutos internacionales ven el reclutamiento forzado y violencia sexual contra los menores como casos que no merecen impunidad. Como se ve, la gravedad de los hechos impide que se tenga una claridad de la pertinencia de las políticas a acatar por parte de los diversos organismos involucrados en el fin del conflicto. Si bien se han adoptado medidas que permiten mediar entre las víctimas y su derecho a una justicia hecha a medida de ellas, la pertinencia ha sido criticada debido a la falta de contundencia que estas han presentado. correcto. Listo. Objetivos. ¿Van bien? Sí, ¿Van bien? señor. Muy dedicaditos, Eso está bien. gracias a Dios. Objetivo general. Estudiar las medidas planteadas por la JEP para disminuir los casos de violencia basada en Pues género toca ahí dentro del... cambiar ese, porque ellos no, las medidas planteadas por la G. O dejémoslo así, a ver, porque debe Bueno, haber un listo. desarrollo de eso, ¿cierto? Sí, Como se señor. busca una Tal cual. estrategia de reparación y restauración óptima. Bueno, dejémoslo ahí, pues. Sigue, Listo. objetivo específico. Objetivos específicos. Inicialmente, entonces, reconocer las repercusiones que han tenido las violencias basadas de género dentro del conflicto armado colombiano y sus afectaciones sobre el tejido social. Posteriormente, entender la importancia de la figura de persona protegida, amparada bajo el derecho internacional humanitario y sus repercusiones dentro de conflictos a nivel internacional, perdón. Analizar la postura tomada por la JEP frente a las violencias basadas en género, su importancia dentro de los macrocasos que la componen y su asertividad dentro de la justicia restaurativa. Perfecto. Es aquí ya nombramos la metodología. ¿Qué metodología utilizaron? El, desa el Tú. desarrollo de, No, cuéntame, ¿qué metodología utilizaron? pues estamos utilizando una metodología mixta, la llamamos mixta, pues, porque inicialmente pues analizamos los factores social, histórico, político y cultural, y posteriormente se llega a una conclusión certera que como, pues, como decimos acá, no solo remitan a análisis propuestos por otros actores, sino que se busque sus propias conclusiones basadas en un marco conceptual minucioso. Perfecto. Léelo, a ver. Listo. El desarrollo de esta investigación se plantea a través de un enfoque mixto, ya que, como menciona Hernández Sampieri, esta investigación requiere de un análisis de factores de carácter social, histórico, político y cultural, entre otros, para llegar así a conclusiones certeras, que no solo se remitan a análisis propuestos por otros autores, sino que busque sus propias conclusiones basadas en un marco conceptual minucioso. Entonces, para el primer objetivo se realiza una revisión documental dentro de la cual se incluyen jurisprudencias, reportajes y productos de investigación de distintos organismos no gubernamentales que dan fe del tratamiento de violencia sexual a nivel histórico en el marco
a nivel histórico en el marco del conflicto armado en el territorio colombiano. Para el segundo objetivo específico, debido a su naturaleza jurídica y legislativa, se habría de usar jurisprudencia, no solo de la Corte Nacional, puesto que esta debe contratarse a la luz de las políticas internacionales que hablen de las personas protegidas y el derecho internacional humanitario para luego entender el impacto de estas medidas a nivel nacional. Para el tercer objetivo, pues se habrían de tomar en cuenta la bibliografía previamente recolectada en los dos objetivos anteriores y se contrastan con los lineamientos de la JEP, los cuales se revisan a través de publicaciones y estatutos. Así, la mayoría de las fuentes son evidencias de dichos procesos con las cuales se realiza un mapeo general de la forma en que se abordan estas violencias, respondiendo con esto a la pregunta problema. En la forma en que se aborda esta violencia. Sí, señor, previamente. La forma en que se aborda esta violencia. Eso es básicamente la metodología, Doc. Dame 2 minuticos. Tranquilo. Que estoy buscando ¿La qué? Dios. La conferencia que ya les va a servir harto. Aquí está, creo. Sí. Listo, doctor. Entonces nosotros la miramos. Claro, es de gran ayuda. Claro. Espérate a ver si se abre o no. Es que el internet está como malo en todos lados, ¿cierto? Sí, sí, doctor, la verdad, sí. ¿Cómo es el grupo de ustedes? Lo tenemos como R y P en la Sí. JEP. Perfecto. Ahí se lo envié, ¿listo? Entonces, Listo, sigamos. gracias, doctor. Listo. Entonces miraremos ese video. Entonces aquí ya va el marco de referencia. Sí. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Listo. Bajo la figura de persona protegida se busca dar cabida a toda la población civil que, espérame aquí, me quedo mal, que se encuentre inmersa dentro de un escenario de conflicto bélico. Esto gracias a que estas poblaciones, las cuales no son actores armados con una incidencia bélica, suelen ser el blanco de la violencia social que conlleva los conflictos armados internos. Reconocer este fenómeno lleva a conocer las distintas violencias que se ejercen sobre el territorio y el tejido social, por lo que a su vez lleva a plantear que el conflicto armado no solo tiene una repercusión sobre los afectados, sino con las formas en que un grupo social aprende a convivir con esta situación. No solo tiene una repercusión sobre los directamente afectados. Sobre los directamente afectados. Sobre los directamente afectados. Sino con las formas en que el grupo social aprende a convivir con esta situación. Perfecto. Sigue. Debido a que la violencia en Colombia ha sido un fenómeno que se ha llevado a cabo durante décadas, la forma en que se ha hecho presente en la sociedad ha tenido un impacto directo sobre las mujeres, principales víctimas de la violencia sexual inherente al conflicto interno, por lo que las consecuencias y repercusiones deben ser estudiadas desde una mirada social que reconozca la normalización de la violencia sobre la mujer en la sociedad colombiana. Perfecto. Muy bien. Marco histórico. Gracias. Desde el inicio del periodo conocido como la violencia, cuyo punto de partida puede ubicarse en el Bogotazo, Colombia se hizo envuelta en un conflicto interno cuyos actores han cambiado a lo largo de los años, sin que por esto la incidencia sobre la población civil haya disminuido. Se me olvidó esta sigla, tengo que tenerla clara. A ver. Me queda... Espérame. ¿Comisión? Comisión Nacional, como que me queda, esa la tengo en otro documento que hicimos en la investigación, te la debo. Se ha llevado a corte,
Se ha llevado a cabo procesos que permitan conocer esta historia y dar voz a aquellos que han sido violentos sin ningún tipo de reparación desde sus informes, desde ningún tipo de reparación. Desde sus informes se plantea reconocer la violencia sobre el territorio y el tejido social y su impacto en las condiciones Se va a terminar la actuales. reunión en 10 minutos. ¿Cuándo volvemos a reunirnos? Cuando tú me digas, doctor, igual ya nos queda como el marco institucional, marco geográfico, jurisprudencial y ya el cronograma como tal. Listo. Hoy estamos a martes. El jueves yo te llamo y nos reunimos para... ¿Listo? Listo, doctor. Entonces el jueves, el que va atento a su llamada, nosotros hacemos estas correcciones, Me que escribes son muy un pocas, mensajito y listo. Pero por la sigamos mañana. hasta donde se desconecte. ¿Listo? Hágale pues. Vale, listo. Perfecto. En cuanto al marco institucional, entonces, desde los lineamientos de la JEP, manejado a partir de los macrocasos, se ha generado una división a partir de territorios que permite entender que la violencia en cada uno de estos lugares ha tenido unas dinámicas particulares, con unas consecuencias específicas. Sin embargo, y a pesar de que la violencia sexual se haya cometido a lo largo de todos los territorios envueltos en el conflicto, no existe un macrocaso que permita a las víctimas de violencia tener una verdadera representación. Si bien se ha tratado el tema, este no ha tenido el verdadero impacto que las víctimas desean. En marco geográfico, el presente trabajo se ubica en el contexto de la República de Colombia, y en cuanto al marco jurisprudencial, entonces, debido a la incidencia del derecho internacional y humanitario sobre el territorio colombiano, legitimado a partir de la Ley 599 del 2000, del Código Penal de 2001, la cual busca la tutela de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como compromiso del Estado colombiano, se reconoce que está en la Entonces obligación de quita, buscar el bienestar de... suprime después de 2001 la cual. Busca la, suprime la cual. Entonces pongo que busca. Busca, sí, sencillamente. Ah, ok. Busca la tutela de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario como compromiso del Estado colombiano. Se reconoce que ésta está en la obligación de buscar el bienestar de estas personas, a la vez que, con el compromiso de la JEP, dar espacio para la reparación y restauración a las víctimas. Esto fue un cronograma que habíamos hecho pues para la entrega Déjame de subrayado. capítulos, porque pensamos hacer el trabajo. Sigue. Súbelo, súbelo. ¿Listo? Súbelo. ¿Te subrayo cronograma, Doc? Sí, sí, por favor. Listo, te lo voy a poner en amarillo. Listo. Entonces, Edición bibliográfica. Dime. se reúnen, miran el título. ¿Qué más, don José Ismael? ¿Cómo vas? Doctor Ismael. Está como sin internet. Doctor, buenas tardes, un gusto, doctor. Qué pena, doctor, que es que está tan difícil el internet y Sí, casi no logro. Está Doctor, complicado. qué pena, No doctor. Ya. No te preocupes, ahí va. O sea, Sí, todo lo que hemos visto ya queda No, con el doctor, visto bueno, en ¿listo? realidad. Queda con el visto bueno. Solo Vale. ustedes complementan Listo, queda pendiente hacer Bueno, ese doctor, par de... muchas gracias. lo que es la puntuación, como más puntos, eso ustedes lo organizan eso, pero lo demás queda ya con el Listo. visto bueno. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces el título también queda así, entonces tenemos que Y mejorar la dejémoslo pregunta así, problema. y si ustedes le hacen alguna reforma, pues que tenga que mirar que tiene correlación con el título del proyecto, y la pregunta problema tienen que estar correlacionados directamente. ¿Listo? Listo, doctor. Entonces Entonces también tienen nosotros que mirar arreglamos... sentencias de la Corte. Las sentencias de la Corte tienen que mencionarlas y mencionar el magistrado ponente. ¿Listo? Sí, La señor. pregunta problema, la solución a esa pregunta problema, las conclusiones y la sugerencia para organizar y proyectar lo planteado en el proyecto. ¿Cuál sería la sugerencia que ustedes darían? ¿Listo? Exactamente. Doctor. Listo, Sí, doctor. señor. Entonces, arreglamos esa pregunta problema, el objetivo, y sin embargo, el jueves lo discutimos para, Eso, ya perfecto. tenemos adelantado bastante cosa, bastante del proyecto, entonces para Van también, bien, van bien. O sea, es listo, mínimo muchas, lo que toca, se ha corregido más de forma que de fondo, ¿listo? Eso listo, es doctor, muchas importante. Señor. gracias.
su opinión es Entonces, muy valiosa para nosotros. entonces el jueves nos encontramos y le damos duro nuevamente. Bueno, Perfecto, doctor. Listo, Bueno, doctor. ojalá estén todos. Chao, doctor. Dios lo Hasta luego, bendiga. chao, Gracias. Bueno, un Hasta luego, abrazo. doctor. Bendiciones. Hasta Chao, mi luego. doctor Gracias. Ismael. Un abrazo. Gracias, Cuídense doctor. mucho. Muchas bendiciones. Chao. Bueno, amén. Lo mismo. Vamos a ver qué otro grupo está listo.